Biotopias, un espacio para contar historias de la historia. Bienvenidos a una nueva edición. Hola a todos y bienvenidos a este espacio en el que contaremos historias curiosas, historias reales. Quizás contaremos historias que son leyendas, pero que forman parte de la historia. En el episodio anterior, relatamos, basados en el propio testimonio de Daniela durante el juicio, cómo ingresó a NXIVM y gradualmente fue envuelta en un círculo de dependencia económica, física y emocional, no solo de la organización, sino en particular de Kit Raniere. Después que Daniela le confesara sus sentimientos por otro hombre, Kit la aisló de su entorno comunitario y más nunca se vieron físicamente. Finalizamos ese episodio con un email en el que Daniela le expone a Raniere sus deseos de alejarse, independizarse y apartarse completamente de la vida que llevaba hasta ese momento y cómo él insiste en que esos deseos y esos pensamientos formaban parte de una conducta irracional, desintegrada y orgullosa que necesitaba reparar para que se sintiera bien. A partir de ese momento, se intensificaron las presiones sobre Daniela, con tareas que debía realizar para reparar su brecha ética. Entre ellas, hacer reportes diarios de sus actividades y pensamientos, tanto presentes, pasados y futuros. No bastando con eso, comenzaron poco a poco a quitarle sus pertenencias. Todo lo que se consideraba un lujo o una comodidad que le impedía sanar su brecha ética. No poseía muchas cosas. Mi iPod, mi computadora, mi teléfono celular, mis libros, mis cosas se agotaron muy rápidamente. Y luego fue mi libertad, mi capacidad para salir. No podía salir de la casa sin permiso. No podía dormir sin permiso. No podría comer sin permiso. Para ese entonces, Daniela vivía con sus padres en Wilton. La fiscalía le preguntó a Daniela quién estaba a cargo de hacer cumplir estas tareas. En ese momento, mi familia había sido reclutada para ayudarme. Lo que sucedió fue, no sé exactamente en qué momento, creo que poco después de esa carta, se les dijo a mis padres, o eso es lo que me dijeron, eres mala y has destruido muchas cosas en la comunidad, y también es nuestra responsabilidad porque te criamos. Y así ellos se hicieron cargo. En ese momento también dependía completamente de ellos, es decir, su casa, sus reglas. Hubo un momento en el que a Daniela la despojaron de su cama. No recuerdo las circunstancias exactas en las que perdí mi cama, pero sé que perdí mi cama y mi estantería con mis cosas, donde estaban todos mis documentos personales. Perdí mi cama en algún momento antes del invierno, porque recuerdo haber dormido en la sala de estar en una colchoneta. Es un periodo algo nublado para mí. Era cada vez más horrible. Muchas veces las cosas que se consideraban indulgentes no las entendía, así que no recuerdo exactamente qué hice mal. Simplemente se consideraba incorrecto. Mientras tanto, Daniela tenía que seguir escribiendo diariamente a Raniere reportes de sus pensamientos, ideas y acciones, además de seguir recibiendo coaching. No tenía nada más que hacer, no tenía nada, así que si no estaba haciendo mi revisión de la realidad de 15 minutos, estaba revisando mi programa y haciendo las tareas, o en coaching, o escribiéndole a Kit, que también era parte del programa. Todo estaba centrado en Kit. Kit dijo que deberías hacer esto. Kit dijo que deberías hacer lo otro. Hablamos con Kit y dijo que esto es muy perjudicial. También se trataba de arreglar las cosas con Kit, así que toda mi vida seguía centrado en Kit.
Los castigos hacia Daniela se incrementaban. Una vez, no recuerdo lo que hice, pero hice algo que se consideró malo. Y me dijeron que necesitaba una consecuencia porque pasé toda mi vida siendo muy indulgente y destructiva sin consecuencias. Era invierno y me dejaron fuera de la casa. Al principio no lo podía creer, así que seguí llamando a la puerta porque hacía frío. No tenía nada encima, no tenía dinero, no tenía comida, no tenía nada. Y fueron mis padres, y la puerta estaba cerrada, la puerta trasera también. Empecé a caminar para mantenerme caliente. Volví a la casa pensando que me dejarían entrar y no lo hicieron. Así que comencé a caer en cuenta, son mis padres, fueron mis padres. Caminaba por el vecindario tratando de mantenerme caliente. Recuerdo que fui a una lavandería y un hombre pensó que yo era una indigente y me dio un billete de $5. Con eso compré los bocadillos más baratos que pude encontrar para que duraran mucho tiempo. Seguía caminando y regresando a la casa para ver si me dejaban entrar. Creo que fueron un par de días sin permitirme entrar. La fiscalía le pregunta, entonces, durante esos 2 días, ¿dónde dormiste? Afuera. Creo que dormí una siesta en la lavandería y el resto del tiempo seguí moviéndome. Tenía tanto miedo de que la policía me recogiera. Mucho miedo porque sabía que era ilegal. También tenía miedo de que alguien sospechara, que llamaran a la policía y me llevaran a la cárcel porque soy ilegal en el país. Así que intentaba mantenerme en movimiento. En algún momento me dejaron entrar. Ni siquiera recuerdo cómo. Recuerdo estar muy agradecida. Decía que lo sentía mucho y trataba de decir todas las cosas correctas. La fiscalía preguntó, ¿llegó un momento en el que le pidieron que fuese a visitar al acusado? Sí, era parte del entrenamiento que estaba recibiendo. Recuerdo que había mucho énfasis en el punto de que era orgullosa, que no era humilde, que tenía que decir que lo sentía. Y había dicho que lo siento muchas veces antes, de muchas formas, pero todas ellas se consideraron falsas e insuficientes. Un día se acordó que iría a disculparme con Kit, y fue coordinado porque me dijeron a dónde ir. Me dijeron que Kit iba a estar en 8 Hale y que debía ir allí y disculparme con él. Y fui, y efectivamente me estaba esperando. Fui caminando sola, me lo permitieron porque iba a disculparme con Kit. Llamé a la puerta y él abrió. Después de todos estos años, toda esta locura, Kit estaba ahí con la puerta abierta de par en par. Y sabía lo que tenía que hacer. Y lo miré y fueron muchos segundos y solo me quedé mirándolo. Yo no podía disculparme. Simplemente no tenía nada por qué disculparme. Entonces él cerró la puerta y me fui. La fiscalía preguntó, ¿qué pasó después de eso? Bueno, esa situación fue una confirmación de que yo era todas las cosas horribles que ellos pensaban que era. Fue difícil explicárselo a nadie, y no pude y no lo hice. No recuerdo muy bien, creo que me castigaron más. Entre las cosas que le fueron arrebatadas a Daniela, se encontraban todo lo que podía considerarse documentos personales de identificación. Tenía muy pocas posesiones y muy pocos documentos, pero estaban todos juntos con mis cosas. Tenía mi certificado de nacimiento, la identificación falsa con la que había entrado al país, la visa. Tenía una copia impresa de la ecografía de cuando estuve embarazada. Simplemente se lo llevaron todo. Rogaba volver a México. Me había rendido. Se había vuelto tan malo. Fue tan malo. Cada vez era peor y peor. Recuerdo que les dije a mis padres que solo quería una vida sencilla. Quiero volver a México y quiero una vida simple. Mi mamá parecía pensar que era una buena idea. La fiscalía indagaba. En ese momento, ¿qué necesitabas para que eso ocurriese? Necesitaba que alguien me llevara de regreso porque estaba ilegalmente en el país. No podía abordar un avión, no podía tomar un autobús, no podía usar el transporte público.
así que necesitaba ayuda para salir. Recuerdo a mis padres, a Karen y a Lauren conversar conmigo y me presentaron esta horrorosa. No fue una idea, me propusieron algo espantoso. Me dijeron, escucha, no puedes volver a México. Si regresas a México será en nuestros términos. Es la elección que tienes. Tienes que entrar en esta habitación. Por cierto, no era mi habitación. Tienes que ir a esa habitación y sanar tu brecha ética. Entrar en ese cuarto porque allí no tendrás posibilidad de indulgencias, que es lo que te ha detenido todo este tiempo. Tendrás papel y un bolígrafo, nada más, hasta que sanes tu brecha. Esa es tu oportunidad. Si no estás dispuesta a hacerlo, regresarás a México, pero no en tus términos. Pierdes a tu familia, vas sin nada. Y dije que no, que de ninguna manera iba a entrar en esa habitación, porque no tenía idea de lo que tenía que hacer para sanar mi incumplimiento ético. Había estado tratando de repararlo durante años, y recuerdo que le pregunté ¿cuánto tiempo? Y me respondieron que el que fuese necesario para sanar mi brecha ética. Y yo decía que no había forma de que entrara, porque no lo había descubierto en años. Me quedó muy claro que mis padres estaban de acuerdo con esa idea y que iba a perder a mi familia, no podía hablar con nadie, iba a irme a la nada. Y en ese momento no tenía nada excepto a mi familia, e incluso eran horribles, pero era el único vínculo que tenía con algo, como si esa fuese mi única razón para seguir viviendo. Suena dramático, pero fue muy dramático, era lo único que tenía. Me dieron un día para pensar en ello, pero esas eran mis opciones y yo no quería. Esa noche, Daniela intentó llamar a Ben desde un teléfono público, pensando que él podría sacarla de allí. Ben nunca contestó. Me di cuenta de que no tenía otra opción, no tuve elección. Y así, Daniela entró a la habitación. La fiscalía le preguntó, ¿cuáles son tus últimos recuerdos antes de entrar en la habitación? Recuerdo subir las escaleras y mirar algunas caras. No recuerdo quiénes. Recuerdo decir que no quería hacerlo. Trataba de convencerlos de que no era necesario y nadie escuchó. Finalmente, Daniela entra a la habitación en la que permanecería por 2 años para sanar su incumplimiento ético. Un cuarto vacío, con un colchón en el piso y una ventana que habían tapado con papel y cinta adhesiva que impedía ver hacia el exterior. Solo le dieron papel y bolígrafo para que continuara escribiéndole a Kit. La puerta de la habitación nunca estuvo cerrada con llave. La fiscalía le pidió a Daniela que intentara describir cómo era su rutina en la habitación. Pasé mucho tiempo en esa habitación, así que fue diferente en distintos periodos, con el debido respeto. No creo que nadie, muy poca gente en esta sala, pueda entender lo que es imaginarse pasar 1 hora sola en una habitación, 2 horas, 5 horas, 10 horas, un día, semanas, meses, años, completamente sola en un cuarto. Recuerdo que al día siguiente, Lauren vino y me dio un discurso sobre mi incumplimiento ético y lo que se suponía que debía hacer, y en su mayoría no me dio respuestas. Yo trataba de encontrar pistas para salir de allí y preguntaba cuánto tiempo iba a ser. La siguiente vez que vino fue 2 días después, y luego fue muy errático. A veces tardaría 3 días en llegar, otras una semana entera sin ver a nadie, ni un ser humano, ni una cara, nada, sola una semana entera. Y pasó el tiempo, y hubo un punto en el que no la vi por hasta 3 meses. Recuerdo contar los días, dado que mi sentido del tiempo era poco, pero podía contar los días, y mi día a día era: recibía 3 comidas al día. Daniela contó
que las comidas eran dejadas en el piso fuera de la habitación por alguien de la familia. Tocarían a la puerta y se irían. De manera que Daniela no podía ver ni hablar con nadie. Además, Daniela resaltó que desarrolló una obsesión por la comida. Esperaba la siguiente comida. Quería cosas específicas. Me obsesioné. Si mi comida llegaba un poco tarde, me volvía loca. Al principio, cronometraba mi día a través de la comida. Todo el tiempo fue una gran obsesión esperando la próxima comida. Contaba las horas. Creo que me quebré muy rápido. La fiscalía trató de aclarar este comentario. Cuando dice que se quebró, ¿a qué se refiere? Después de pasar una cierta cantidad de tiempo sola, hubo momentos en los que creo que me volvía loca. Es difícil describir el estado emocional. Había ciclos. Cuando me volvía loca era como si me perdiera. La percepción de las cosas y el tiempo se volvían muy extraños. Después de uno de esos episodios quedaba completamente atontada, sin sentir nada durante días. No sentía nada. Y aprendí a evitar esos estados en los que me volvía realmente loca. Comencé a aplicar algunas rutinas y nada era normal. Cuando me traían comida, por ejemplo, una ensalada en su bolsa, había palabras allí, entonces las traducía al francés. En el champú también había palabras, en el jabón, y las traducía. No tenía libros, no tenía nada que leer, nada que escuchar, o las palabras de otra persona a las que aferrarme. Así que tomaba todos estos materiales y escribía las palabras en inglés y hacía sus traducciones al francés. Trataba de mantenerme ocupada e intentaba tener un calendario, trataba de hacer cosas. Otras veces simplemente pasaba por recuerdos en mi cabeza y decía, está bien, voy a desayunar y voy a ir a Walmart, y en mi cabeza fantaseaba con salir de casa, abriendo la puerta. Sí, es el asfalto, es negro, hay una piedra aquí o una calle aquí o basura al frente, voy a dar la vuelta. Y contaba los pasos y trazaría cada memoria. Intentaba obstruir algo dentro de mi mente para no volverme loca, porque cuando sucedía era un estado aterrador y trataba de evitarlo a toda costa. Hubo momentos en los que simplemente perdí el control de mí misma, que no es algo que se sienta bien. Hubo momentos en los que solo recuerdo estar acostada en la alfombra y rascarme los brazos y querer gritar. Solo quería morir y dejar de sentir. O a veces quería sentir algo y simplemente perder el control, entonces esperaba hasta quedarme dormida. A veces dormía a la mitad del día solo para evitar eso. Aunque mi estado natural fue siempre saber, tratar de seguir adelante, hubo días enteros en los que simplemente me sentaba contra la pared. Cuando Lauren venía a visitarme, la odiaba. Odiaba a Lauren. Odié a Lauren todo el tiempo. Cada vez que iba a la habitación la odiaba. Pero a su vez me decía, ¿qué está haciendo que sea más importante que esto? Y cuando venía a la habitación, ella fue muy mala conmigo. Fue realmente mala. Pero me sentía tan feliz de verla. Feliz solo de ver su cara y recuerdo sus manos y quería tocarla. Una locura. La odié todo el tiempo. Sin embargo, luego de que se iba, después de decirme todas estas cosas que me dejaban en estados horribles, pero era el único ser humano que estaba viendo. Así que en el momento en que ella estaba frente a mí, la amaba y no quería que se fuera nunca, solo quería que siguiera hablando. Me encantaba escuchar su voz. En algún momento quité lo que bloqueaba la ventana y podía ver hacia afuera y me mantenía ocupada tratando de contar cosas e imaginar. Veía el mismo pájaro todos los días. Trataba de encontrar una rutina, algo que tuviera sentido. Escribía todos los días. Trataba de encontrar la clave, las palabras. Se suponía que debía estar en la habitación hasta que arreglara mi incumplimiento ético. Y usando la lógica, no había nada que pudiese hacer al respecto, ¿cierto? Porque no podía salir de allí.
pero debía haber algo que pudiese escribir, una combinación de palabras que significara algo. Usaba todas las palabras que podía encontrar. Intentaba recordar cuáles fueron las últimas instrucciones durante los últimos años. Escribía cartas de amor. Kit, te amo. Lamento mucho haberte hecho esto. Trataba de hacer mi disculpa lo más sincera posible, porque sabía que eso era lo que se esperaba de mí, pero nada funcionó. Daniela continuó tratando de describir situaciones y emociones que sucedieron a lo largo de su encierro. Hubo un punto en el que pensé, está bien, entonces tengo un bolígrafo y papel. Tengo que arreglar mi brecha. Comenzaré con mi familia. En lugar de cartas, comencé a redactar una especie de boletín que enviaría a todos los miembros de la familia. Lo llamé Wilton Times. Sería una forma, no sé en qué estaba pensando. Honestamente, muchas de las cosas que estaba haciendo en la habitación no eran racionales. Pero hice eso, creo que por algunos días, tal vez semanas, y se vetó como una gran indulgencia y una violación ética. En otro momento también tuve uno de mis episodios alterados. Tenía un punto de quiebre y decidí cortarme el pelo. Alguien había dejado unas tijeras en el baño. Pensé que quería cortarme el pelo. Mi cabello era algo que no se me permitía cortar porque a Kit le gustaba el cabello largo. Y en el pasado ya le había sugerido que quería cortarme el cabello y no me lo permitió. Y aquí estaba, en esta habitación, y nada importaba. Todo se iba a la mierda. La mitad del tiempo no sabía quién era ni qué sentía. Y me corté el pelo. Agarré las tijeras y se sintió muy bien. Recuerdo que era algo que podía controlar, algo que podía hacer, cortarme el cabello porque es mío. Agarré mi pelo y me lo corté. Recuerdo que hice una trenza. Llevaba una camisa azul, me miré al espejo, vi mi cabello corto y me sentí satisfecha. Después de cortarse el cabello, Daniela tuvo una visita de Lauren. Debo haber escrito sobre esa situación, porque la siguiente vez que Lauren vino a visitarme, llegó con la gran noticia de que eso era una gran brecha ética. Cortarme el pelo fue una gran violación ética. Daniela continúa contando la situación y el nuevo alcance de su castigo. Lauren me dijo que eso era una nueva brecha ética. Así que te quedarás en esta habitación hasta que tu cabello vuelva a crecer hasta donde estaba. Y esa fue la primera fecha límite con sentido real del tiempo que iba a permanecer allí. Esta situación aleatoria solo estableció una fecha en la que yo calculaba, oh Dios mío, van a pasar años porque mi cabello era tan largo y me lo había cortado tan corto. La palabra final, la decisión final sobre si Daniel había sanado su brecha ética o no, estaba en manos de Kit. Él, a través de sus cartas, determinaría si ella podía salir o no. Cada vez era más difícil mantener a raya la oscuridad. Estaba perdiendo mi fuerza, perdiendo el sentido de mí misma, de mi mente. Por mucho tiempo nada tuvo sentido. Era como flotar en la nada. Pero había dolor, porque existía la conciencia de que nadie se preocupaba por mí. No solo estaba sola, sino que nadie venía por mí. Mi propia familia. No dijeron, basta, es nuestra hija. Mi mamá no dijo, oye, ella merece vivir su vida. Ellos no vinieron. Nadie vino y dijo, basta, es mi hermana. Ni una sola alma. Nadie. Yo estaba esperando que alguien me rescatara, que alguien viniese a buscarme. Y a veces suplicaba, por favor, déjenme salir. A nadie le importó. Mi familia no lo hizo. Caer en cuenta que nadie me quería, que estaba en un mundo donde a nadie le importaba que perdiera la vida. Así que cada vez era más difícil evitar ir en esa dirección, porque evidentemente nunca iba a terminar.
Lo del cabello era tan ridículo que parecía un juego. Mañana haré algo más y lo extenderán 8 años. La idea del suicidio pasó por la mente de Daniela. Comencé a acumular artículos de limpieza y pensé, en cuanto tenga suficiente, lo beberé todo y se acabará pronto. Sin embargo, su conciencia fortalecida logró despertarla. Recuerdo ese día que miré por la ventana, sin conexión alguna, pero miré por la ventana y vi un pájaro. Había visto a esta familia de pájaros durante algún tiempo, y era un pájaro rojo, tuvo bebés. Creo que desapareció por un tiempo durante el invierno y este día regresó. Voló y se posó en el árbol, y no sé qué tenía ese pájaro, pero en ese momento recuerdo haber pensado, quiero vivir, y me dije, si voy a morir, entonces no importa qué tanto la cague. Recuerdo haber pensado cosas ridículas. Recuerdo que pensé que podía ser adicta a las drogas, que podía ser una prostituta, que podía ser cualquier cosa porque moriría de todos modos. Y tuve una sensación de libertad. Y ese fue el momento en que decidí que quería vivir. Así que Daniela tomó parte de su voluntad perdida y salió de la habitación, con un objetivo en mente: enfrentar a Keith Raniere. Recuerdo que quería ir a decirle a Keith, porque fue él quien me puso allí. Él fue quien hizo todo esto. Realmente no había nadie más. Recuerdo que quería saber por qué y fui al voleibol. Salí de la habitación, salí de la casa y fui a ver a Keith. Y entré al voleibol. Habían pasado casi 2 años y la expresión de asombro en los rostros de todos. Pero yo solo estaba buscando a Keith. Y él estaba allí, y la gente a su alrededor. Corrió para esconderse, como esquivándome entre otras personas. Y no pude atravesar a esas personas. Alguien me hizo a un lado y Keith ya estaba fuera de mi alcance. No me miró de frente. Creo que fue mi hermano o algún familiar. Me agarraron, me metieron en el auto y me llevaron de regreso a Wilton. Pero la decisión ya estaba tomada. No me importaba si Keith no quería hablar conmigo, lo intenté. Simplemente estoy a tu merced. Dijiste que ibas a hacer algo conmigo. Hazlo. Fueron 100 semanas, más de 700 días, los que Daniela permaneció confinada en un cuarto con una puerta sin llave, despojada emocionalmente de su libre albedrío. En el próximo episodio, relataremos los detalles de la salida de Daniela y la declaración final durante el juicio a Keith Raniere. Y Utopias, un espacio para contar historias de la historia.